Saludos mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando de unas monedas que próximamente estarán disponibles para el público en general. Así es que ojo, vamos a estar pendientes. De hecho, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos lanzará una nueva serie de monedas de 25 centavos conmemorativos que estarán para la circulación en honor a las mujeres. Sí, qué bueno, ¿verdad que sí? Y estos son mujeres estadounidenses destacadas por sus logros. Estas 5 mujeres que serán honradas en los primeros quarters, las monedas de 25 centavos serán en este nuevo programa. Y fíjese, será Maya Angelou, Sally Wright, Wilma Mankiller, Nina Otero Worry y Anna May Wan. Bueno, si no lo pronuncié muy bien, ustedes lo leyeron en pantalla. Y si usted es nuevo en mi canal, mi nombre es Lisa y este canal es completamente numismático. Aquí aprenderá muchísimo sobre monedas modernas, antiguas y colección general, entre otros aspectos de temas numismáticos. Así es que suscriban y activen la campanita para que reciban notificación. Bueno, esto es si todavía ustedes no lo habían hecho. Pero empecemos hablando de la primera moneda de 25 centavos en honor de Maya Angelou. Se dice que será lanzado el 7 de febrero del 2022, así es que colóquelo en su agenda. Y recuerde que todo esto, yo menciono esta fecha, pero siempre quieren visitar el sitio web de Mint, de la Casa de la Moneda. Y las otras 4 monedas se lanzarán en el transcurso del 2022. Aunque se dice que habrá set o conjunto de las monedas de prueba, tanto las monedas de prueba revestidos y también plateados dedicados a la serie que se lanzarán, estarán disponibles, ¿no? Alrededor del 10 y 24 de febrero del 2022, respectivamente. Y la única otra fecha de lanzamiento para estas monedas de 25 centavos serán anunciadas en el programa de productos de la Casa de la Moneda para el 2022. Y estos son rollos y bolsas de la moneda de 25 centavos en honor a Sally Wright, que se lanzará el 22 de marzo del 2022. Bueno, esos son como los primeros anuncios de esta fecha. Nuevamente les mencionaré estas 5 mujeres que serán honradas cada año desde el 2022 hasta el 2025. Este es el programa completo de estas mujeres que se van a conmemorar. Y como siempre, y como todos nosotros sabemos, el lado anverso de la moneda de 25 centavos es la imagen o el busto de George Washington. Entonces en el lado reverso es que va a estar los diseños nuevos en cada una de estas monedas y serán emblemáticos de los logros y contribuciones de varias mujeres prominentes de los Estados Unidos, incluyendo los derechos civiles, o sea, la abolición, el gobierno, las humanidades, la ciencia, el espacio y las artes. Y deben honrar a estas mujeres de diversos orígenes étnicos, raciales y geográficos. De hecho, algunas de estas mujeres han sido homenajeadas, enfrentaron adversidades significativas y variadas. Y de hecho, también algunas obtuvieron numerosos premios y aplausos. Por lo tanto, esto fue bien estudiado al escoger a estas 5 mujeres. Pero hablemos, por ejemplo, de la primera mujer Maya Angelou, estadounidense honrada, que sale en la moneda quarter del 2022, que representa Maya representa en la imagen, ¿no? En el diseño, con los brazos en alto y un pájaro volador y un sol naciente. Y fíjese que ella se considera legendaria, poética y autora. Y su notable trabajo, que incluye poesía, novela, producciones teatrales, y ha sido válido numerosos premios y el estatus de una de las escritoras más importantes de Estados Unidos.
De hecho, trabajó y enseñó en varias instituciones de educación superior, incluida la Universidad de Ghana y la Universidad de Wake Forest. Y Maya murió en el 2014 a la edad de 86 años. Hablemos ahora de otra mujer reconocida que es Sally Ride. Ella será la segunda mujer honrada que se mostrará en el quarter del 2022. Y fíjese, el diseño mostrará a Sally a la izquierda con una vista de la Tierra desde el espacio al fondo. Pero hablemos un poquito más de ella. Ella nació en Los Ángeles, California, en 1951 y fue una de las primeras mujeres estadounidenses y la primera y la persona más joven en ir al espacio, montando el transbordador espacial Challenger en órbita el 18 de junio de 1983. Tuvo una exitosa carrera en la NASA y sirvió en comisiones de investigación de desastres de transbordadores espaciales y abogó por las mujeres en el campo de STEM y la mejora de la educación científica. Ella falleció en el 2012 a la edad de 61 años. Hablemos ahora de Wilma Mankiller. Es la primera mujer que se desempeñó como jefa principal de la nación de Cherokee. Aparecerá en la tercera moneda del 2022 y como se muestra en el diseño de la moneda, se ve Wilma en el lado izquierdo mirando a la derecha junto con la estrella de 7 puntas de la nación de Cherokee y su título tanto en inglés como en Cherokee. Otro dato sobre Wilma es que nació en Oklahoma en 1945 y aunque vivió una gran parte de su vida temprana en California, donde comenzó una carrera en trabajo social y activismo político, sin embargo, ella regresó en Oklahoma en la década de 1970, donde se involucró en la política tribal y finalmente ascendió al puesto de jefe principal. Su mandato fue ampliamente considerado como un éxito y muchas de las iniciativas que presentó o supervisó beneficiaron significativamente a la nación Cherokee. Ella murió en el 2010 a la edad de 64 años. Hablemos también ahora de Nina Otero. Ella se consideró una activista del sufragio que aparecerá en la penúltima moneda quarter del 2022. El diseño en la moneda representa a Otero junto a 3 flores de yuca, la flor del estado de Nuevo México y el tema voto para las mujeres. También podemos decir que Otero Wary luchó por el sufragio femenino y ocupó varios cargos en el gobierno municipal y federal. Nació en Nuevo México en 1881 y vivió en varios lugares del país antes de establecerse en Santa Fe, donde se involucró en la política local, particularmente en los movimientos por el sufragio femenino, y sirvió en varias oficinas municipales y estatales a lo largo de la década a principios y mediados del siglo XX. Otero murió en Santa Fe en 1965 a la edad de 83 años. Y bueno, por último, hablemos de Anna May Wong, una de las primeras estrellas del cine chino-estadounidense. El diseño en la moneda aparece rodeada de luces de marquesina con la barbilla apoyada en la mano. Wong nació en 1905 y se crió en Los Ángeles, donde su familia había emigrado de China en la década de 1850. Su carrera abarcó décadas tanto en los Estados Unidos como en Europa e incluyó muchos roles destacados. Enfrentó el racismo, la discriminación a lo largo de su vida, pero es reconocida y recordada como pionera para las mujeres en la industria cinematográfica estadounidense. Wong murió en 1961 a la edad de 56 años. Bueno, siendo yo mujer, pues miren, me encantó ver que le dieran crédito
a estas mujeres que de una manera u otra se han destacado por sus logros. En especial estas 5 mujeres que aparecen en las monedas de 25 centavos como un programa especial de American Woman. Vivieron vidas extraordinarias y aunque ninguno de los diseños puede capturar la amplitud y la importancia de sus logros, es de esperar que reconocerlos en las monedas permita a los estadounidenses aprender sobre estos líderes cuya historia podría no ser ampliamente conocida. Así es que qué bueno, ¿verdad? Que pronto tendremos estas monedas en nuestras manos. Y espero que muchos de ustedes les haya agradado este video, mi trabajo. Y si ha sido así, pues apreciaría un like y que compartieran mi video en sus redes sociales, que sé que muchos de ustedes lo ponen hasta en Facebook. Muchas gracias por su gran apoyo. También me encantaría que comentaran. Yo siempre trato de leer todos los comentarios. De hecho, van a ver un dedito arriba o un corazoncito. O muchas veces doy respuesta a sus comentarios. No crean que paso por alto su comentario. Pudiera ser que uno que otro que se me haya olvidado, pero yo trato casi un 90% de dar respuesta a sus comentarios. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.